Voy a platicar un poquito acerca de el manejo de los arreglos, cómo se trabajan. Vamos a hacer el programa clásico que determina algunas estadísticas de un grupo. Calificaciones es un arreglo de números de punto flotante que contiene las calificaciones de un grupo y por lo tanto hay que preguntarlas. Por lo tanto, vamos a declarar aquí, preguntar el número de alumnos y ponemos scanf. Cualquier cosa que no entiendan, no sepan, por favor, díganme. Me llama la atención estos de aquí, pero... ok. Vamos a poner aquí ampersand n alumnos, que va a ser mi número de alumnos, y entonces tenemos que declararlo. Como les decía, hay una tendencia a escribir aquí inmediatamente después, como se me olvidó la variable números alumnos, la declaro acá arriba. No, jóvenes, en el caso nuestro, el número de alumnos, todas las variables se van a declarar al principio de la función. No me interesa, o más bien, aquellos códigos que tengan declaradas variables intermedias tienen problemas en mi clase. ¿De acuerdo? Es un poquito poner orden en un desorden que han aprendido. Con eso ya pregunto el número de alumnos. Y con base en ese número de alumnos puedo comenzar a preguntar a las personas, al usuario, las calificaciones. Voy a utilizar dos métodos. Un método va a ser con force y otro con whiles o con do while. En este caso, yo sé que si el número de alumnos es menor que 0, menor o igual que 0, o si el número de alumnos excede el tamaño máximo de mi arreglo, yo no puedo seguir trabajando. ¿Qué es lo que hago? Le envío un mensaje, por ejemplo, printf, y le digo error. Fuera de n alumnos, el número de alumnos está fuera de límite. No hay que poner acentos, entonces límite. Ok. Sería bueno que ustedes fueran escribiendo este programa al mismo tiempo que yo, para que vayamos en el mismo canal. Si el número de alumnos es menor o igual que 0, o el número de alumnos es mayor que max, entonces ya no puedo leer mis alumnos porque estoy fuera de los rangos. Y entonces le envío un error, y en este caso voy a terminar el programa. ¿Cómo termino el programa? Return 1, para indicar que hubo un error. Fíjense que es diferente 0, este return 0, y estoy indicando, de alguna manera, estoy indicando que el programa tuvo un error. Insisto, esto es una reminiscencia de los lenguajes, de los sistemas operativos anteriores, y bueno, pues en principio no es no tiene significado para el sistema operativo, pero siempre es bueno colocar un número diferente de 0 para indicar que hay un error. Puede ser 1, puede ser 1000, ustedes deciden. Eso haría que el programa terminara ahí, porque cuando el main encuentre un return, cuando yo termino la función main a través de un return, el programa termina. Si termino una función que no sea el main por medio de un return, simplemente se regresa al punto donde fue llamada la función. Ya lo veremos un poquito más adelante. Y ahora vamos a escribir, una vez que llego a este punto, yo sé que ya el número de alumnos está entre 1
y max. Y entonces sé que tiene que hacerse al menos una vez. En clases anteriores decíamos, tenemos 3 tipos de ciclos, o más bien de sus clases anteriores deben recordar que tienen 3 tipos de ciclos. Los ciclos controlados por contador, los ciclos controlados por condición, y los ciclos controlados por condición se dividen en 2. En el while, que permite la repetición de una tarea 0 o más veces, y el do while, que permite la repetición de la tarea al menos una vez. Lo voy a hacer en este caso con un do. Voy a poner aquí printf. Algunas cosas las pongo para claridad de la clase. Printf, y vamos a poner aquí, bienvenido al sistema de consulta de grupos. Punto y coma. Y ahora, una vez que he hecho eso, entro al do while y va a repetir una tarea. La tarea que ponga aquí va a ser repetida tantas veces como la condición se cumpla. Y entonces aquí ponemos que la tarea, ¿cuál va a ser? Pues va a ser leer la calificación del alumno. Printf, dame la calificación. No puedo poner acentos. Y entonces pongo, dame la calificación, pongo un espacio y ahora, una vez que he hecho eso, leo scanf, y ahora voy a leer un número de punto flotante, LF, porcentaje LF, porque es de doble precisión, coma, ampersand, calificaciones, de que necesitamos aquí decirle de cuál de todas las calificaciones, de cuál de todos los elementos del arreglo, que en este ejemplo tiene 20 elementos, de cuál de todas las calificaciones del arreglo, en cuál de todas ellas quiero colocar el valor. Si lo pongo así, lo que voy a tener es un error. El sistema me va a preguntar de qué elemento querías, ¿no? Por lo tanto, me hace falta una variable que voy a ir, que voy a inicializar en 0, y aquí ponemos, voy a poner índice, comienza en 0, y entonces al principio leo el primer elemento del arreglo, el índice, el elemento cuyo índice es 0. Y luego incremento índice para tomar el siguiente elemento. Si este proceso lo sigo, llegamos al while, donde esto se tiene que repetir hasta cuándo. Mientras el índice sea menor o igual, menor que max, voy a poder leer. Menor que max, ¿por qué? Porque acuérdense que el arreglo empieza en 0. Si max vale 20, los índices van desde 0 hasta 19. Y ese ciclo dice, mientras el índice sea menor que 20, es decir, mientras el índice empiece en 0 y llegue hasta 19, vas a leer la calificación. Aquí en calificación, para hacerlo un poquito más explícito, le voy a decir, dame porcentaje de, dame índice. Dame la calificación del alumno 0. Dame la calificación del alumno 1. Dame la calificación, etc. Pero hablar del alumno 0, pues como que se ve medio feo, ¿no?
Si tenemos 20 alumnos, nosotros, los seres humanos, comenzamos a numerar desde 0, desde 1 en adelante, no desde 0. Entonces, aquí lo que puedo hacer es decirle índice más 1. Eso hace que imprima 1, 2, 3, 4, pero la variable índice no se modifica, solamente se utiliza dentro de la expresión y el resultado de la expresión es lo que se imprime. Una vez impreso el resultado, se desecha ese resultado. ¿Dudas hasta aquí? ¿Están ahí? Sí, profesor, está claro. Ok. Ok. Una vez que hemos llegado a este punto, entonces, si están de acuerdo, aquí me falta declarar índice. Una tendencia inmediata que tienen muchos compañeros es poner aquí int, porque hay que declarar índice. ¿Qué consecuencia tiene esto? Esto quiere decir que a partir de la línea 18 en adelante y hasta la línea 26, la variable índice comienza a existir. Entre las líneas 6 que comienza la función hasta la línea 17, la variable índice no existe. Eso a la larga puede resultar confuso, o si la función empieza a crecer mucho, empieza a tener incidencia en la función, porque ¿qué tal si entre las líneas 7 a 17 requiero por alguna razón utilizar esa variable índice? Si la uso arriba me va a decir que no está declarada, porque la declaré a partir de la línea 18. Entonces, para evitarnos ese problema, para mantener ese problema, voy a poner aquí índice, int, índice. Algunos lo pueden hacer así, otros lo pueden poner, en lugar de colocarlo ahí, lo colocan acá. Es exactamente lo mismo. Y entonces, con eso ya tenemos declarados nuestra variable índice y que podamos leer. Si compilamos el programa, no deberíamos de tener ningún problema. Lo voy a compilar y voy a pedirle, aquí yo había cerrado la consola de resultados que se llama logs. Entonces en logs puedo abrirla y aquí me dice que no tengo errores y no tengo warnings. Y entonces eso me indica que todo va bien, que vamos bien. Cierro nuevamente mi ventana. Hasta ahorita, si corro el programa, lo único que hace es leer datos, pero no los modifica, no los transforma. ¿Dudas? No, profesor, está correcto. Claro. Ok. Si ponemos índice igual a 0, entonces ya no sería necesaria ponerla. Sí, no, efectivamente, una tendencia es decir índice igual a 0 aquí. Y entonces alguien dice, es que me ahorré la línea 18. Aquí tienen que tener cuidado. Sí te ahorras esta línea porque el índice lo inicializas desde arriba, pero ¿qué pasa si por alguna razón, imagínense que este programa sigue creciendo y aquí hay mucho código y alguien por aquí usó índice y al final puso índice igual a índice por 20, por 10. Y se le olvida que abajo tenía que inicializar índice con 0. El resultado es que mi programa no va a funcionar. Por eso la recomendación es, sí se vale inicializar las variables, sí, cuando la función es pequeña y cuando tengo todo el control sobre la función y puedo ver cuál es el resultado. Pero si la función es grande
o existe la posibilidad de utilizar esa variable en varios puntos, por ejemplo, una variable utilizada como contador dentro de un ciclo repetitivo, que se utilice en varios puntos, lo mejor es inicializarla justo antes de su uso. Eso es lo más recomendable. Creo que la tendencia es un poco, en los jóvenes, es un poco tratar de evitar hacer tanto código, pero no es malo hacer código. Lo malo es volver el código ilegible o sensible a los cambios, a las modificaciones. Por eso yo recomendaría colocar el índice aquí al principio del while, para que garantices que el índice igual a 0, para que garantices que su valor es 0 al principio del ciclo repetitivo. Una vez que he hecho esto, ahora voy a calcular el promedio. ¿Cómo voy a calcular el promedio? El promedio es la suma de cada una de las calificaciones y requiero entonces una variable que vaya sumando las calificaciones según se va necesitando. ¿De acuerdo? Permítanme un momentito, tengo que abrirle a mi perrita. Un momentito. A ver, salte. Ándale. Ahí está abierto. Listo. ¿Hasta aquí todo se va entendiendo entonces? Sí, todo bien. Ok. Ahora lo que voy a hacer es ir acumulando las calificaciones en una variable que sea del tipo que me permite ir guardando la suma. Yo no puedo sumar todos los elementos del arreglo en una sola instrucción. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que ir sumando elemento por elemento e irlo guardando en una variable que se llama acumulador. Que va a ser una variable que va acumulando la suma. Como los números que tengo que sumar son del tipo double, entonces esa variable la voy a declarar double. La voy a poner aquí y no le voy a poner un renglón más porque eso hace que mi programa empiece a ser muy largo y para efectos didácticos me conviene tenerlo lo más pequeño posible. Ahora bien, aquí declaro una variable suma y la suma la inicializo en 0. Comienza en 0. Importante, las variables en C nunca están inicializadas, de manera que, aunque es probable que la variable suma valga 0, nadie me garantiza que valga 0. Por eso tengo que inicializarla en suma. Al principio, antes de haber sumado cualquier cosa, mi variable vale 0. Y una vez que inicializo la variable suma en 0, lo que hago ahora es empezar a hacer un ciclo repetitivo que vaya tomando calificación por calificación y la vaya sumando. En este caso voy a utilizar ahora un while para hacer el ciclo repetitivo. Es otra forma de hacerlo. Para ir elemento por elemento, otra vuelta necesitamos trabajar con una variable que me permita llevar el control de cada uno de los elementos que voy trabajando. Y entonces, aquí comienzo con la variable índice, le asigno un 0, otra vuelta. Si no hago esta asignación, la variable índice se queda con el valor 20, que es el valor con el que se terminó el ciclo anterior. Y entonces empezaría a funcionar mal mi programa. Ahora bien, una vez que he hecho esto, vamos a escribir while, mientras mi variable índice sea menor que max, es decir, mientras no haya llegado a recorrer todos los elementos del arreglo, no todos los elementos del arreglo, no. Y aquí tengo otro error, perdón, y nadie me dice. Aquí, si dejo max aquí, voy a recorrer todo el arreglo, pero la pregunta es, entonces, ¿para qué le preguntaste cuántos alumnos tenía? Si tenía 3, le va a pedir 20 calificaciones. Y entonces, aquí tengo que poner n alumnos. Y aquí también
el ciclo va a ser hasta n alumnos. ¿Se entiende ese cambio, esa modificación? Sí, Ok. Bueno, entonces, por eso tengo que poner n alumnos ahí, no max. Ahí tenía un pequeño detalle. Ok, una vez que he hecho este ciclo repetitivo, lo que voy a hacer ahora es ir sumando, en suma, voy a ir acumulando lo que tenía suma al principio, antes de este ciclo de iteración, más lo que tienen las calificaciones actuales, lo que tienen la calificación actual. Y entonces, sumo. Una vez que he sumado, tengo que modificar el índice para que eventualmente esta condición se haga cierta, pero deje de ser cierta, y entonces salga índice igual a índice más 1. Termino. Al terminar, al llegar aquí, ya tengo la suma de valores que introduje. Y una vez que tengo la suma, el siguiente paso es calcular el promedio. El promedio se calcula entonces como la división entre la suma entre el número de alumnos. Y por lo tanto, podemos decir promedio es igual a suma entre el número de alumnos, n alumnos. La variable promedio, por supuesto, hay que declararla y nos subimos al principio y ahí colocamos promedio. De esa manera ya tengo yo calculado el promedio. Vamos a compilar para ver si hay un error, algún error de compilación hasta ahora. Otra vuelta me voy al view, veo el log, los logs, y entonces aquí me dice la variable promedio ha sido asignada, ahí dice, la variable promedio ha sido asignada, pero no está siendo usada. Pues sí, porque todavía no hago nada con promedio. ¿Qué significa ese warning? Aquí es bien importante que aprendan a entender qué significan los warnings. Ese warning lo que significa es que yo estoy utilizando una variable, en este caso la variable promedio, pero el sistema detecta que yo le asigné un valor a esa variable, pero nunca lo uso para nada. Es decir, la variable promedio es como si fuera un hoyo negro, guardo ahí algo y nunca lo utilizo. Esa es la advertencia. Lo que hace el sistema, el compilador, es decirme, aguas, aquí hay algo raro, porque ¿para qué le asignas a promedio algo? Observan ahora que voy a imprimir el promedio del grupo es porcentaje LF y le doy un salto de renglón. Y aquí pongo coma promedio. Punto y coma. Y entonces ahí le digo que vamos a calcular el promedio del grupo. Lo voy a compilar y ahora observen cómo al compilarlo ya deja de haber error, el warning desaparece porque ahora el compilador detectó que utilicé esa variable promedio para hacer algo, en este caso imprimirle en la pantalla. Como el promedio tiene 2 decimales, bueno, si en este momento voy a correr el programa, ahí está mi programa y déjenme ver, ahí está. Y me pregunta cuántos alumnos. Le voy a decir que tengo 3 alumnos, para que sea fácil calcular el promedio. Tengo 3 alumnos, bienvenido y me dice la calificación del alumno 1 es, le voy a dar 10, la del alumno 2 le voy a dar 8, y la calificación del alumno 3 le voy a dar 9, y entonces el resultado es 9.000, y ese hello me aparece porque al final no lo borra. Nuestro promedio en realidad
no manejamos tantas cifras decimales para calcular los promedios. Normalmente utilizamos 2, motivo por el cual puedo poner aquí 0.2. Y entonces eso significaría, no importa cuántos enteros utilices, utiliza 2 decimales. Si vuelvo a correr el programa, observamos que me pregunta otra vuelta la calificación de los alumnos, le digo que son 3, ¿cuántos alumnos? Le digo que son 3 y pongo 10, 8 y 9. El promedio es 9 y observen que ahora han sido solamente 2 decimales los que se imprimen. Voy a volver a correr el programa, pero ahora lo vamos a probar dándole un valor fuera de rango. Es importante que ustedes hagan programas suficientemente sólidos para que el usuario sea cuidado alrededor del problema. Hacer programas donde uno sepa que hay errores en el programa o que puede generarse errores es siempre un mal estilo, por decirlo menos. Es decir, si yo sé que mi programa puede fallar bajo ciertas condiciones, lo mejor es corregir y hacer que el programa no falle bajo esa condición. Voy a poner -2 alumnos. Error, el número de alumnos está, esta beta, ahorita la explico, fuera del límite. Y observen que el valor que me manda es un 1000. Este 1000 fue el valor que pusimos justamente aquí. Aquí está el 1000. ¿De acuerdo? Y este acento corresponde a la A acentuada que está aquí. Eso tiene que ver por la forma en que está codificada las cosas. En realidad en C, yo no puedo usar letras acentuadas, salvo algunas muy específicas, y entonces por eso generalmente no se escriben palabras acentuadas en C, a menos que se hagan algunas cosas. ¿Dudas? Bueno. No, ninguna. Finalmente sí. Ok. Nadie tiene dudas entonces. Finalmente, vamos a hacer esto mismo, pero ahora en lugar de utilizar un while o un do while para imprimir, quiero imprimir todas las calificaciones de todos los alumnos. Y entonces, en lugar de usar un while o un do while, voy a usar el clásico que utilizan ustedes, que es un for. Y lo hice a propósito al final, porque el alumno a veces piensa que siempre que use arreglos va a usar fors, y no es cierto, ¿no? Ya vimos que podemos usar do while, whiles y fors. Depende, tienen que aprender a dominar estos 3 métodos. Y entonces el for, el índice comienza en 0 y la condición. El for es similar, es como si hicieran un while. El índice, esta inicialización que hago en la línea 27, en realidad compacto ese while y la hago justamente como primer parámetro del for. El segundo parámetro va a ser la condición que tengo en el while. Por lo tanto, la condición del segundo parámetro es n alumnos. Índice menor que n alumnos. Menor que n alumnos. Y el tercer parámetro, ahorita lo vemos, pero ahorita regreso al tercer parámetro y la tarea que tiene que hacer en este caso es decir, suma, no, en este caso es decir, imprime. Printf, alumno, aquí vamos a imprimir el número de alumno y luego vamos a imprimir calificación y a continuación vamos a escribir su calificación con 2 decimales. Y saltamos renglón. Y luego los parámetros. El primer
el primer valor que va a imprimir va a ser el índice, pero ya dijimos, más 1 para que empiece 1, 2, 3, no 0, 1, 2. Y el segundo parámetro es la calificación que le corresponde a ese alumno, que está guardado en calificaciones y que es el elemento cuya posición es índice. Punto y coma. Y a continuación, una vez que he hecho eso, termino. Ahora, si yo dejo el for así, como está, el for va a ser infinito. ¿Por qué? Porque dentro del for nunca se modifica la variable índice. Nosotros lo hacíamos en el while, en esta instrucción. Lo mismo sucede en el for. El tercer parámetro es lo que va a hacer para modificar el ciclo, que normalmente es índice, acostumbran mucho poner más, yo les acepto que pongan más, siempre y cuando sean capaces de explicarme qué significa, cuál es la diferencia entre más índice e índice más. Hay una diferencia importante. Entonces, si son capaces de entender cuál es esa diferencia, pues adelante. Si no son capaces, pues hay problemas. ¿Sí? ¿Escuchó? Perdón, eso se refiere a lo de decremento y posdecremento, ¿verdad? Así es. Okay. Así es. Gracias, profesor. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que para efectos didácticos en la clase normalmente hago índice igual a índice más 1, para que entendamos cómo se hacen las cosas. Y en realidad lo que estoy haciendo es lo que ponga aquí, no importa qué sea, lo que ponga aquí, lo puedo poner, es lo que se haría una vez que se hace la tarea que esté entre llaves. Voy a correr el programa, espero que no falle, y veamos qué pasa. Voy a poner aquí, voy a correr el programa. Vamos a correr el programa, ahí estamos corriendo el programa. Esperamos a que corra, no sé por qué está tan fea esta máquina. Número de alumnos, le vamos a poner otra vuelta 3. Y ahora vamos a poner nuestro 9.5. Vamos a poner 8.4 y vamos a poner 7.6. Le damos Enter y no nos imprimió la calificación. ¿Por qué no nos imprimió la calificación? Veamos. Claro. Fíjense cómo no le puse aquí el tipo de dato, LF. Y entonces ya corrigiendo eso debe funcionar. No imprimió la calificación porque no le había puesto el tipo de dato que iba a manejar. Vuelvo a correr con esa modificación y ahora vuelvo a correr y le digo número de alumnos, le digo 3, me dice qué calificación, 8.5, 9.4, 7.6. Ahí está. Alumno 1, calificación 1. Esto es el alumno 1. El alumno 1 tiene la calificación 8.5, el alumno 2 tiene la calificación de 4, el alumno 3 7.6 y luego calcula el promedio e imprime el promedio. Y con eso se termina. Me sigue saliendo el Hello World, pero no importa, no lo he borrado. Para que esto quede bien, pues en lugar de Hello World, le voy a poner gracias por usar el sistema. Y ahí termina. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. No, ninguna. Ok. Varios comentarios al calce en todo esto. Existen aprendices de hackers.
Y yo digo que alguien es aprendiz de hacker cuando empieza a hacer su código muy oscuro y nadie lo entiende. El problema es que un código oscuro, que nadie lo entienda, a veces, al correr el tiempo, ni uno mismo lo entiende. Y no vale la pena, o sea, empezar a hacer cosas raras no vale la pena, porque lo único que hacen es hacer ilegible mi código, y mi código en realidad pues puede ser bastante claro. Por ejemplo, si yo pongo for, ahí les va un código muy raro. Índice, vamos a ponerlo así, índice, punto y coma, índice menor que n alumnos, punto y coma, printf, porcentaje de, porcentaje de, voy a poner así para abreviar, para que vean lo que quiero decir, porcentaje 0.2 LF, 0.2 LF, diagonal N, coma, índice, coma, calificaciones, índice, más, listo. Punto y coma. Vamos a ver qué pasa si hago esto. Voy a comentariar esto por un momento. Creo que aquí había un coma, no me acuerdo. Bueno, ahorita no me voy a meter en eso. Voy a comentariar desde aquí. Los comentarios, para los que no sepan, pues los podemos poner como asterisco, así. Si corre el programa y todo está bien y la magia funciona, ¿qué marcó? Expect before paréntesis, punto y coma. A ver, vamos a ver, ahí termina. Es que me sobra uno de estos. Listo, ahí está. Índice igual. Porque marca en la 41, índice igual a 0. Índice menor. No. A ver, vamos a ver qué pasa. Número de alumnos, le digo que son 3, 8, 9, 10. Ahí está. Ahí está. Observen que estos valores, 1, 2, 3, 8, 9 y 10, se imprimen a través de esta sentencia. Lo cual nos lleva a darnos cuenta, si uno ve esta sentencia, está media extraña, ¿no? De cómo la conocemos. ¿Tiene sentido hacer el código así de oscuro? Desde mi punto de vista, no. Hacer el código oscuro, hacer el código ilegible, es como el mal aliento, se ve mal, ¿no? A distancia. Entonces, aquí quedamos en este comentario, ahí lo detengo. Se los dejo aquí nada más como algo que no deben de hacer. No lo voy a explicar, pero se pueden hacer cosas muy raras, ¿no? Y no vale la pena. Tenía por aquí una pregunta, creo.
Ok. Todo bien entonces. ¿Dudas, preguntas? No. Ok. Está claro. Entonces, esto es el manejo de un arreglo sencillo. Todavía tengo una media hora más. Si nadie tiene dudas, entonces lo que voy a hacer es hacer un segundo programa donde, bueno, donde, en este mismo, en Estados Unidos las calificaciones, si no mal recuerdo, van de la A a la F. Sí, Y entonces, estas calificaciones están, si nosotros quisiéramos hacer un sistema que tradujera nuestras calificaciones numéricas a las de letras, pues necesitaría hacer un programa que, tomando la calificación que el usuario le da, la transforme en letras para después utilizarlas. ¿Cómo sería un programa que hiciera eso? Bueno, ya tengo un programa que calcula los promedios. Entonces, me interesa hacer un programa que determine qué calificación de letra le corresponde. Calificación letra. Y entonces aquí tendría la calificación que va de la A a las... ahí tendría que colocar la calificación que tiene que ir en letra. ¿Dudas hasta aquí? Aquí estoy declarando un arreglo que puede guardar una letra. Las letras se escriben así. Esto es una letra. Si leyeron, y debieron de haberlo leído, el texto que les escribí, esto es una letra. A diferencia de esto, que es una cadena. Esto es una cadena. No sé si escuchen lo que se oye por ahí. Bueno, esto es una cadena. A y B, aquí, esto es una cadena de un solo carácter, pero ocupa dos celdas de memoria, mientras que esto es un carácter que ocupa una sola celda de memoria. Las cadenas ocupan dos, esta cadena ocupa dos, porque es una para la letra, pero otro para el terminador que le indica dónde termina la cadena, para el null de la cadena. Eso lo expliqué, espero que lo hayan leído. Ok, las calificaciones en letra al principio pues tienen cualquier cosa. ¿Vale la pena inicializarlas? La respuesta es no, no vale la pena inicializarlas, porque el proceso mismo, cuando vaya leyendo la calificación, voy a ir decidiendo qué es lo que voy a hacer con esa calificación y cómo la voy a asignar. ¿Dónde hago ese proceso? Pues ese proceso lo hago aquí. Aquí mismo podríamos ir viendo, ir asignando la letra. Y entonces aquí podríamos poner switch, no podemos poner switch. No podemos poner switch porque el switch solamente opera sobre variables que son numerables, es decir, que puedo contarlas. Variables que puedo contar son enteras y caracteres, pero los números de punto flotante en principio no se pueden contar. Y entonces por eso no van. Aquí tendría que poner una secuencia de ifs. If, si la calificaciones de índice es menor que 5, menor que 6, ya por ahí me corregirán. Si es menor que 6, entonces la letra que le corresponde,
a esa persona es la letra F. Aquí una nota al calce. No he puesto llaves en el if. ¿Cuándo pongo llaves o cuándo no poner llaves? Bueno, las llaves se ponen para agrupar conjuntos de instrucciones que pueden ser consideradas como una sola. Ejemplo de conjunto de instrucciones que pueden ser consideradas como una sola es este. Ahí puse llaves porque había dos instrucciones. Y esas dos tendrían que ser consideradas por el if como una sola tarea a realizar. Por eso puse llaves. En este caso, solamente tengo una sola tarea a realizar. Por eso, las llaves son opcionales. Yo puedo, a continuación, inmediatamente de esto, poner else, if y algo más. Y el programa funciona correctamente. Considera solamente esta instrucción. Pero si yo tuviera que hacer algo más aquí, por ejemplo, no sé, índice igual a 0, por alguna razón. Si yo tuviera que hacer eso, ahí ya son dos instrucciones y el programa me va a marcar un error porque me va a decir, esta de aquí, esta calificación, la línea 25 se asocia a la línea 24, eso está bien. Después viene una instrucción, eso está bien, pero este else que está aquí no está asociado a ningún if. ¿Por qué? Porque para el compilador, el if de la línea 24 terminó en la línea 25, porque solamente había una instrucción que realizar. En este caso, si yo quisiera que estas dos instrucciones quedaran agrupadas bajo un solo bloque, utilizo las llaves y entonces, fíjense cómo aquí, ya esto queda considerado como una sola instrucción y entonces este else sí está asociado a este if, motivo por el cual no debe de marcar problemas. Pero como nosotros estamos aprendiendo apenas, vamos a utilizar llaves siempre que tengamos duda y casi siempre va a ser eso. Entonces, con eso nos quitamos el problema. Y ahora preguntamos si las calificaciones, índice son menores que 7, menores o iguales a 7. Si son menores o iguales a 7, entonces las calificaciones con letra llevan a una E. Y este proceso lo puedo seguir. Ustedes tendrían que escribirlo. Yo, por razones de eficiencia, voy a invocar a Copy and Paste. Y Copy and Paste me va a ayudar a hacer todo lo que debo de hacer un poquito más rápido, para que no nos tardemos mucho en todo esto. Aquí. 7, 8 y 9. C y B. Y aquí, en este caso aquí, podría poner menor o igual a 10, pero en realidad, dado que la calificación ya no fue ni 6, ni abajo de 6, ni 7, ni 8, ni 9, entonces a fuerzas está entre 9 y 10, y entonces este if sale sobrando, es innecesario, y entonces solamente pongo aquí A. ¿Dudas hasta ahí? No, profesor. Hasta luego, Romero. Ok. Entonces, finalmente ya para
ya tengo mis calificaciones en letra y ahora las quiero imprimir a la hora que imprima las calificaciones del alumno, y aquí entre paréntesis le voy a imprimir la calificación en letra, porcentaje C, y aquí lo ponemos, coma, calificaciones en letra. Y aquí ponemos índice. Y listo. Esto va a imprimir el alumno 1, la calificación numérica y la calificación en letra. Si corro el programa, que espero que no la haya regado, si la regué por ahí, aquí me faltaron los puntos y coma. Y bueno, esto me sirve. Fíjense cómo a veces utilizar el San Copy and Paste arrastra errores por todos lados. Como el código que copié tenía el error del punto y coma, ese error se propagó a todas las posiciones donde hice la copia. Ahora, yo normalmente les digo que no hagan el copy and paste, aunque es más cómodo, porque se pierde la oportunidad de practicar. Ustedes están aprendiendo, y mi opinión sería que practicaran, y la forma de practicar es tecleando, no copiando. Corro el programa. Número de alumnos, voy a poner, por ahí tienen prendido su audífono, su micrófono. Voy a poner número de alumnos y voy a poner 5. Y vamos a poner la calificación. El primer alumno tenía un 4.6, el segundo tenía 8.3, 9.2, había un 10. El número de alumno el siguiente tenía un 6.4, listo. Y tenemos todas nuestras calificaciones. Y fíjense cómo sí coinciden las calificaciones con lo que queríamos. Un último detalle ya nada más para terminar. Observen cómo todo estaba columnado, pero está mal columnado, ¿no? Debería yo de haber agrupado el punto decimal de todas estas calificaciones, y estas calificaciones deberían de haber quedado agrupadas. Ya para terminar esta sesión, lo que voy a hacer es columnar esto. No se columnó porque yo no le dije cuántos espacios iba a tomar para imprimir la calificación. Para imprimir la calificación, bueno, primero, para imprimir el número de alumnos, puesto que en principio podemos llegar hasta 20, tendríamos que utilizar 2 posiciones para imprimir, es decir, un espacio y el número 1, un espacio y el número 2, o el 10, o el 11, o el 12. Ese espacio ayuda a mantener columnado todo, por eso le pongo un 2. Eso significa que va a utilizar 2 posiciones para imprimir la calificación. En segundo lugar, en el punto decimal, que dice LF, porcentaje LF, en el punto decimal, ahí le digo que ocupe 2 decimales, eso está bien, pero no lo estoy diciendo de cuántas posiciones en total va a ocupar ese número. Cuando me refiero a posiciones es cuántos caracteres va a ocupar para imprimir. Si no tiene nada que imprimir, imprime un espacio. Por ejemplo, si la calificación es 9.63, como la calificación máxima es 10, a mí me interesaría que colocara espacio 9.63. Si cuentan, el número de caracteres que son 2 por los enteros, 1 por el decimal, y 1 por el punto decimal y 2 por los decimales. Eso me da 5 posiciones en total. Eso hace que se ocupen 5 en total, y de ellas 1 para el punto decimal y 2 para los decimales. Veamos qué sucede ahora. Vamos a ponerle 12 alumnos. Calificación 10, 6, 4.5, 7.4, 6.7, 9.4, 4.3, 5.6, 7.0, 8.5,
5, 10, 10, 9.3. Ahí está. Fíjense cómo todo ya quedó columnado. En estas posiciones, como el 6, el 4, el 7, no se ocupan dos posiciones para los enteros y por lo tanto lo que hace el sistema es poner un espacio. Son 5 posiciones en total de impresión, pero 3 de ellas se ocupan, 2 para los decimales, 1 para el punto decimal, y todo lo que sobre son para los números enteros. Observen, por ejemplo, qué pasa si ahora le coloco, en lugar de 5, le pongo 10. 10.2 y corro el programa y le pongo 4, 3.2, 4.3, 10.0, 8.7. Fíjense cómo ahora ocupó más espacios, porque el número total de espacios que está ocupando en esto que tengo marcado son 10. Son 10 posiciones en total, que fue lo que le especifiqué aquí, 10 posiciones, y le dije de esas son 2 para los decimales, 1 para el punto decimal, y lo que sobre, es decir, 7, son para imprimir la parte entera. Si no hay parte entera que imprimir del lado izquierdo, pone espacios. Y entonces, por eso coloco esto. Finalmente, ¿qué pasa si yo quisiera que imprimiera en lugar de espacios números ceros? Que pusiera 0003. Ah, entonces puedes ponerlo así, 0. Con un 0 al principio de la longitud, va a entender que lo que tiene que imprimir en lugar de espacios es un 0. Veamos. Vamos a poner 4 alumnos y vamos a poner 3.5, 8.9, 10.0, 5.6. Ahí está. Posiciones ceros al del lado izquierdo. Con eso pueden columnar. Un último comentario. Déjenme ver. Un último comentario. ¿Qué pasa si a la hora que hago el scanf, en lugar de decirle aquí en el scanf de la calificación, en lugar de poner el F, pongo F? Si corro el programa, 3 calificaciones, 9.3, 3.5, 8.9. ¡Voilà! Me pone ceros. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver en las clases teóricas, pero básicamente el asunto es que el número que tengo que leer es un número de doble precisión. De lo que hemos visto, el número de doble precisión ocupa 8 celdas. Sí, 8 celdas, sí. Bueno, ocupa, digamos, 8 celdas. Y los números de expresión sencilla, los números float, ocupan menos celdas. Fíjense qué es lo que pasa si ahora, en lugar, dejo esta F aquí, pero uso, en lugar de double, uso floats. Y corro el programa. Aquí pongo 3, pongo 9.5, 8.4, 7.6. Sí se leyó correctamente y se trabajó correctamente. En la lectura se tiene que tener mucho cuidado por razones que ya explicaré cuando empecemos a hablar de un tema que a muchos les causa pánico. Sí, jóvenes, estoy hablando de los terribles apuntadores. Ya los platicaremos. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor.